Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Que tu nombre sea levantado poderosamente. Venimos delante de ti con agradecimiento por el cuidado que tienes de nuestras vidas, agradecidos especialmente por esa salvación tan grande que hemos recibido por tu gracia a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo en la cruz, a través del cual hemos salido de toda la oscuridad a tu luz admirable, de muerte a vida, a través del cual tenemos una nueva identidad y una nueva autoridad. Somos tus hijos por tu gracia, que cada día podamos glorificarte. Padre, quebranta todo el poder de la oscuridad que se opone, quebranta y quita todo temor, toda inseguridad, toda preocupación de nuestras vidas, que podamos estar llenos de tu Espíritu Santo, que podamos glorificarte. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y vamos a ver en este día la palabra eterna del Señor, que Él nos da y que siempre por su gracia cumple. La encontramos en el libro del Génesis, capítulo 37, versículos del 1 al 11. Dice la preciosa palabra del Señor. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zipa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que arábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Padre, gracias por tu palabra, que solo por tu gracia podemos recibir cada día. Que a través de tu palabra podamos estar escuchando tu voz para nuestras vidas. Que a través de tu palabra, que es viva y eficaz, podamos experimentar esa verdadera sanidad. Que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, para que en cada campo que tú nos has puesto por tu gracia, podamos ser tus testigos, tu reino se establezca a través de nosotros, y especialmente tu evangelio pueda ser traspasado a las siguientes generaciones. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Y en este día, por gracia de Dios, vamos a compartir un mensaje muy importante: la preparación del recipiente para la evangelización mundial. ¿Y qué es un recipiente? Es algo para poder llenar, ¿verdad?
para que pueda contener algo. Si es recipiente, aunque sea muy bonito, es pequeño, no puede tener mucho contenido, ¿verdad? No cabe mucho dentro. Pero si es grande, pues ya puede contener mucha cantidad, ¿verdad? Pero si ese recipiente está agrietado, tiene agujeros, pues ese contenido se pierde, se diluye. Por eso, para cumplir la evangelización mundial, que es una obra que el Señor está haciendo y que Él hace a través de sus hijos, lo más importante no es estar esforzándose. Lo más importante es preparar bien el recipiente. Eso es lo que hicieron cada uno de los 7 remanentes representativos que aparecen en la palabra. Hay personas que lo preparan todo muy bien y eso es algo buenísimo, ¿verdad? Ser diligente, disciplinado, pero a veces quieren cumplirlo todo exactamente, ¿verdad? Y las cosas de Dios, pues a veces no puede ser como nosotros pensamos, porque realmente sus caminos y sus pensamientos son más elevados que los nuestros. Por eso, si queremos cumplir en la Iglesia un programa de evangelismo haciéndolo a nuestra manera, pues no va a funcionar, porque sin darnos cuenta lo estamos haciendo nosotros. Por eso, lo más importante es que preguntemos, ¿qué es lo que Dios quiere que estemos haciendo ahora? Y a lo que Dios quiere, a lo que Dios hace, le llamamos lo absoluto. Es aquello que Dios da, aquello que Dios tiene preparado y, por supuesto, las cosas de Dios, nada ni nadie las puede bloquear. Por eso es muy importante que estemos preguntando en todo momento qué es lo que Dios quiere que esté haciendo. Eso es lo más importante. Este mundo, como nos muestra la palabra, está gobernado por Satanás, que es el príncipe de este mundo, y a través de la corriente de este mundo, de esas 3 organizaciones, está llevando a todas las personas a la destrucción. Esas 3 organizaciones, como la Nueva Era, como los masones o las organizaciones judías, que controlan los medios de comunicación, también controlan pues películas, series, contenidos de internet, literatura, y están enviando a través de eso constantemente mensajes que son totalmente contrarios a la palabra de Dios. Esas palabras que nos bombardean continuamente, pues eso entra, ¿verdad? Se graba y sin darnos cuenta se enraiza y llega a ser la naturaleza. Por eso Satanás obra de esa manera y están esas 3 organizaciones globalizando todo, ¿verdad? Están entrando incluso a través de los colegios, las escuelas, y a los niños constantemente, a través de ideologías contrarias a la palabra, están robando los corazones. Es la obra de Satanás. Por eso nosotros tenemos que saber que eso, aunque parece que están conquistando todo, por supuesto va a fracasar, no puede funcionar bien. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que Dios más desea? Para poder tener victoria, para poder cumplir la evangelización mundial. Si podemos conocer en todo momento lo que Dios desea, ya, ahí está todo. Ya tenemos la verdadera respuesta. Por eso que podamos, a través de la oración, primeramente cada una de nuestra vida, ¿qué es lo que, Señor, tú deseas para mi vida? Pero no solo para mi vida, en cada momento que podamos preguntar, ¿qué es lo que tú deseas, Señor? Y Dios nos va a mostrar eso absoluto, ese plan absoluto que Él tiene preparado. Si estamos intentando hacer las cosas, aunque sea con buena intención, con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría, no funciona. Tenemos que encontrar primeramente ese plan absoluto. Una vez lo tengamos, ya podemos estar 24 horas ahí, ¿verdad? Sabiendo que eso realmente es el mayor deseo de Dios. En el pasaje que hemos leído, Génesis 37, del 1 al 11, vemos José, el remanente José, cómo había recibido el pacto de Génesis 3:15 a través de su padre Jacob. Él era un hijo de Dios, creía correctamente que Jesús es el Cristo.
Por eso él oraba continuamente, 24 horas, en medio de las dificultades tremendas que tenía, principalmente en su familia, con sus hermanastros, ¿verdad? Pero él fue el mejor tiempo para encontrar ese plan absoluto. Oró de tal manera que Dios le dio 2 sueños. En ellos le mostraba ese plan absoluto que Dios tenía para la vida de José. Lo iba a levantar como un gobernador, para a través de José llevar el Evangelio a todo el mundo, cumplir la evangelización mundial. Por eso, una vez encontró José ese plan absoluto, ahí se enfocó 24 horas, ¿verdad? En todo momento, 24 horas, no importaba que las circunstancias parecieran adversas, porque él ya conocía el plan absoluto de Dios. Por eso, 24 horas oraba, disfrutando, recibiendo el poder espiritual. Con ese poder, cuando era esclavo allí en casa de Potifar, trabajaba. ¿Cómo? Lo mejor posible. Hacía su trabajo de esclavo no para su dueño, sino delante de Dios. Lo hacía para el Señor. Por eso 24 horas, conociendo que ese plan absoluto, Dios en su horario, por supuesto, lo iba a cumplir. Y de esa manera, allí donde estaba, haciendo esas 24 horas, ¿qué ocurría? Se levantaban las 25 horas. ¿Qué es eso? El día solo tiene 24 horas. ¿Qué es eso de 25? Se refiere a lo que Dios hace, a las obras que trascienden a lo humano. Se refiere a las obras del reino de Dios. Y José, entendiendo ese plan absoluto, estaba 24 horas orando, 24 horas trabajando lo mejor posible, y un día vemos como Potifar, su dueño, se dio cuenta que Dios estaba con José y lo puso como administrador de todo lo que tenía. Ahí, a través de José, dice que toda la casa, todo, fue prosperado a causa de José. ¿Qué quiere decir eso? Eso son las 25 horas. Se levantaron esas obras del reino de Dios y a través de eso se levantaron las obras eternas. Por eso ciertamente tenemos que estar preguntando, Señor, ¿qué quieres que esté haciendo? ¿Cuál es tu plan absoluto? Dios nos va a dar respuesta porque Él es vivo y quiere totalmente darnos respuesta. En ese momento podremos entrar en ese horario, las 24 horas, totalmente centrados en Cristo, tomando el pacto, estar totalmente trabajando, estudiando, en el lugar que estemos haciéndolo 24 horas, y llegará ese horario de las 25 horas. Dios obrará, las obras del reino de Dios se levantarán, y se levantarán esas obras eternas. Por eso, los remanentes eran muy distintos a las personas del mundo. Las personas del mundo, ¿qué buscan en primer lugar? Lo físico, lo material. Y a causa de lo físico, de lo material, ¿qué es lo que pierden? Lo más importante, lo espiritual. Pero los remanentes eran distintos. Ellos ponían en primer lugar lo espiritual. No les importaba perder las cosas físicas, las cosas materiales. También las personas del mundo, ¿en qué piensan? En el hoy. Voy a aprovechar este día como si fuera mi último día. Voy a disfrutar, dicen, ¿no? No me importa gastar lo que tenga. Lo importante es disfrutar hoy. No me importa el futuro. Y por estar enfocados en el hoy, perdiendo cosas importantes cada día, están perdiendo su futuro. Pero los remanentes era al revés, ¿verdad? Ellos aprovechaban muy bien el día de hoy, haciendo las cosas importantes para de esa manera tener victoria en el futuro, porque lo que hacemos hoy, eso es nuestro futuro. Si hoy estamos realmente poniendo en primer lugar el Evangelio, aferrándonos al Evangelio, recibiendo la fuerza, la gracia, la palabra, y estando enfocados en este día en cumplir el plan de Dios, que es la evangelización, Dios nos va a ir guiando y nos va a ir levantando en el futuro, va a obrar grandemente a través de nuestras vidas. Por eso, la gente del mundo estaba totalmente y está totalmente engañada. No solo eso, también las personas del mundo están mirando las cosas que son temporales. Las cosas de este mundo son temporales y pierden a causa de ello las cosas eternas. Pero los remanentes somos distintos, ¿verdad? Porque por gracia de Dios
podemos echar a un lado las cosas temporales que van a pasar si estamos aferrados, mirando, entregando nuestras vidas para las cosas eternas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar orando para encontrar el plan absoluto de Dios, las cosas absolutas de Dios. Los remanentes, por gracia de Dios, ellos pudieron preparar 3 recipientes. Y si estamos encontrando lo absoluto, podremos preparar esos 3 recipientes tan importantes. ¿Cuál es el primero? El recipiente espiritual. Eso es lo más importante. Si estamos teniendo victoria con ese recipiente espiritual, vamos a poder ser utilizados por el Señor para poder salvar a las personas que están influenciadas por esas 3 organizaciones, porque no es que tengamos que pelear contra esas 3 organizaciones, no, tenemos que salvarlos. Ese es el poder del Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz ya ha vencido a Satanás. Cristo en la cruz ha perdonado los desastres, ha perdonado los pecados. Cristo en la cruz ha abierto el único camino para poder regresar a Dios. Por eso ya estamos en Cristo y a través de nosotros la luz del Evangelio resplandece. Por eso tenemos que estar disfrutando de eso y para ello tenemos que estar preparando ese recipiente espiritual. Si tenemos ese recipiente espiritual, ciertamente se van a levantar las obras de Dios a través de nuestras vidas. Miren esos 7 remanentes representativos que aparecen en la palabra. José dice en Génesis 41:38 que cuando Faraón, que era un no creyente, era el rey más poderoso humanamente de ese tiempo, de toda la tierra, dice que cuando vio a ese remanente José, dice que no había visto a nadie tan lleno del Espíritu Santo como José. Eso es lo que él pudo ver. Lo vio, solo mirando a José, se dio cuenta que Dios estaba con José y lo pudo incluso hablar, ¿verdad? Por eso, eso es el recipiente espiritual, lo que tenemos que disfrutar. En ese momento, las obras de Dios se van a levantar como se levantaron a través de la vida del remanente José. Por eso, no solo los 7 remanentes, sino también los padres de los remanentes. Es muy importante, ¿verdad? Lo que un padre espiritualmente está disfrutando es lo que va a compartir a sus hijos, ¿verdad? Es muy importante. En la iglesia es una gran bendición, los maestros, los cultos dominicales. Eso es importantísimo, pero más importante que eso es cada día que los padres puedan disfrutar verdaderamente el Evangelio, que tengan ese recipiente espiritual y puedan cada día transmitirlo a sus hijos. Por eso vemos la vida de Jacob. Como hemos dicho, él traspasó ese pacto tan importante. Génesis 3:15, a su hijo José, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, Jesús el Cristo. Él pudo traspasar ese recipiente espiritual, pero también Jocabed, ¿verdad? La mamá de Moisés. Ella, cuando Dios milagrosamente salvó a su hijo Moisés y lo hizo retornar a los brazos de su madre, antes de entregarlo al palacio, esos años, ella pudo grabar, pudo enraizar, pudo ayudar que tuviera a su hijo la naturaleza del Evangelio. Le traspasó ese recipiente espiritual, esa bendición que disfrutaba Jocabed. Lo traspasó a su hijo. También Isaí, el padre de David, él pudo también disfrutar del pacto del Evangelio. Él tenía esa fuerza espiritual. Por eso también lo pudo traspasar a su hijo David, que fue utilizado grandemente para cumplir la evangelización mundial en su época. Y también tenemos que ver cómo cada uno de los líderes de los remanentes pudo traspasar ese recipiente espiritual porque ellos primeramente lo tenían, primeramente lo disfrutaban. Y vemos cómo Samuel, él desde niño, dice la palabra, dormía ¿dónde? Junto al arca. ¿Qué quiere decir eso? Que desde niño él se aferraba al pacto de Jesucristo. Él tenía el Evangelio, lo ponía en primer lugar en su vida. También en 1 Samuel 3 dice que empezó a escuchar la voz de Dios.
la empezó a escuchar, empezó a aprender la oración. Y en primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19, dice que ninguna de su palabra cayó a tierra. Por eso él tenía y disfrutaba ese recipiente espiritual. Y cuando se encontró con David, allí le traspasó esa bendición. Por eso, desde ese día en adelante, dice, el Espíritu de Dios vino sobre la vida de David. Es lo que le transmitió. Y es lo que tienen que estar transmitiendo como líderes a las siguientes generaciones. Es lo más importante. Si no tenemos un buen recipiente espiritual, no funciona. Pero si estamos, por gracia de Dios, entendiendo ese plan absoluto que Dios tiene para nuestras vidas, podremos estar preparando, primeramente, ese recipiente espiritual, disfrutando de Cristo, estando editados en la palabra, estando orando para encontrar el plan de Dios y con ese estado espiritual viendo ese diseño que Dios tiene para salvar nuestros campos. ¿Cuál es el segundo recipiente que tenemos que preparar? Es el recipiente oculto, que no se ve, pero que es muy importante. Con ese recipiente oculto vamos a ser utilizados para cumplir la evangelización mundial. En Génesis 45, del 1 al 5, vemos que ya llegó el horario de José. Ya como Dios le había dicho, Dios lo levantó como gobernador. Y allí como gobernador, ¿qué ocurrió? Todos sabemos la historia, ¿verdad? Vinieron sus hermanos para comprar grano porque se estaban muriendo totalmente de hambre. Y ellos no reconocieron a su hermano José. Pero José, en ese momento, con todo el poder, la autoridad que tenía como gobernador, con lo mal que lo habían tratado, cualquier persona, pues hubiera aprovechado para vengarse, ¿verdad? Pero no. En Génesis 45, del 1 al 5, vemos que José, él les dijo que no tuvieran temor, que Dios era el que le había enviado por adelantado para preservación de vida. Él los había perdonado totalmente, no solo los perdonó, los salvó. ¿Por qué? Porque él tenía preparado ese recipiente oculto. Él se deshizo de toda herida, de todo rencor, y ese es el recipiente oculto que tenemos que estar preparando, salir del yo, de lo material, de nuestros planes, nuestros deseos. Hay que salir totalmente de eso que son canales que utiliza Satanás para engañarnos. Por eso, primeramente el recipiente espiritual, pero también ese recipiente oculto. Por eso José, él había perdonado totalmente a sus hermanos, aunque se habían portado tan mal, no solo sus hermanos, también la mujer de Potifar, que lo había acusado falsamente, introducido en la cárcel, él también la perdonó, la pudo salvar, porque José también tenía preparado ese recipiente oculto. Él había perdonado, había sacado toda herida, todo rencor. También vemos la vida de Moisés en Éxodo 4:24. Allí Dios dice la palabra que quería matar a Moisés. Hacía un poco tiempo en el monte Oreb le dijo que lo iba a utilizar, pero allí de repente Dios dice que ya no era necesario. ¿Por qué? Moisés tenía que salir de su punto de vista, de su manera de ver las cosas, y tenemos que salir de nuestra manera propia, nuestros puntos de vista, nuestro estándar. Hay que salir de ahí. Ese es el recipiente oculto que tenemos que preparar para alinearnos, para que dejemos totalmente que sea el punto de vista de Dios, la manera de Dios, que sea Él totalmente, que esté reinando y gobernando nuestras vidas. En 1 Samuel 3:19, allí aparece ese recipiente oculto que tenía Samuel. Él, después de escuchar la voz de Dios, todas las palabras que decía no caían a tierra. ¿Qué quiere decir? Que él estaba totalmente compartiendo la palabra de Dios. Por eso se cumplía, porque no eran palabras del pensamiento, de las ideas de Samuel. Él solo compartía la palabra de Dios, estaba totalmente con ese recipiente oculto. No estaba ni su yo, ni sus intereses, ni sus planes. Hay que salir totalmente de ahí, porque si no funciona. Por eso Samuel estaba totalmente compartiendo solo la palabra de Dios y se cumplía, porque era pura palabra de Dios.
También vemos en 1 de Samuel 16:13, y es el encuentro de Samuel como gran profeta, se encuentra con David. Dios lo envía y lo unge como futuro rey. Desde ese día en adelante el Espíritu de Dios vino con poder sobre la vida de David. Por eso ciertamente David también pudo preparar no solo el recipiente espiritual, sino también ese recipiente oculto. Vemos que el rey Saúl lo estuvo persiguiendo injustamente por las montañas, las cuevas, iba escondiendo, David sufriendo grandemente, ¿verdad? Pero cuando lo tenía en su mano, cuando podía vengarse, incluso los soldados de David le decían, mátalo, mátalo. ¿Qué decía David? Decía, que Dios no permita que ponga mi mano sobre el ungido de Jehová. Él tenía ese corazón perdonador, esa misericordia. Cuando murieron el rey Saúl y su hijo Jonatán, vemos ahí cómo lloró de todo corazón con esa compasión David, porque él tenía un corazón para salvarlos. Ese era el recipiente oculto de David, por eso fue utilizado grandemente. Y también en 1 de Samuel 2, Primera de Reyes 2, del 9 al 11, aparece Eliseo. Eliseo, que era discípulo de Elías, iba detrás de él, ¿verdad? Todo el camino, porque ya Dios le había mostrado que ese mismo día Dios iba a llevar a Elías. Y él iba pasando por varias ciudades, Gilgal, Betel, Jericó, y en todas esas ciudades había profetas y le decían a Eliseo, tú sabes que hoy se va a ir Elías, quédate aquí con nosotros, ¿verdad? Pero él no se quedaba ni en Betel, ni en Jericó, ni en Gilgal. Quedarse ahí, ¿qué significa? Bueno, voy a tener una buena posición, voy a tener economía, voy a tener poder, fama. Pero él desechó totalmente eso. Él fue hasta el final detrás de Elías. Y cuando Elías le preguntó, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué es lo que dijo Eliseo? Una doble porción de tu espíritu. Por eso ciertamente ese era el recipiente oculto que tenía Eliseo. No buscaba cosas físicas, temporales, materiales. No tenía su interés en la fama, el poder. Él solo quería recibir esa bendición, esa posición que tenía Elías para poder estar predicando el Evangelio. Por eso es muy importante, como remanentes, que estemos encontrando cuál es el plan absoluto que Dios tiene para nuestras vidas. No solo en nuestra vida, sino en cada circunstancia y situación tenemos que preguntar, Señor, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que tú quieres que estemos haciendo? De esa manera, conociendo cuál es el plan absoluto de Dios, podremos preparar primeramente el recipiente, ese recipiente espiritual. Y el segundo, el recipiente oculto, que no se ve, pero que es tan importante. Fuerza espiritual, pero también sanidad. Que no estemos aferrados en las cosas físicas, que no estemos buscando cosas materiales, que solo estemos realmente teniendo ese corazón para salvar a las personas, para predicar el Evangelio. Ese es el recipiente oculto. Y también vemos la vida de Daniel. Él conocía muy bien esto, por eso vemos que cuando se encontró en una gran crisis, el que fue llevado cautivo le querían obligar a comer comida de idolatría. Y lo fácil para él hubiera callar y comer, ¿verdad? Calladito comiendo. Era comida muy rica, era la que le servían al rey. Y para no dar problemas, ¿verdad? Lo mejor hubiera sido callarse. Lo podían matar por intentar comer otra comida. Pero dice en Daniel 1, versículo 8, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Qué quiere decir eso? Esa comida era de idolatría y él lo que decidió es nada de idolatría. Solo Cristo, solo Evangelio. Es lo que dijo, me da igual que muera. Solo el Evangelio. La idolatría es la obra de Satanás. Ciertamente el materialismo, el poder, la fama, eso fracasa totalmente. Solo Cristo. Por eso ese era el recipiente, el corazón que tenía ese remanente David, que Dios utilizó a Daniel grandemente para ser testigo delante de 4 reyes de manera consecutiva.
Y por supuesto, ese séptimo remanente, el remanente Pablo, él pudo estar confesando en Filipenses 3:8 que todo lo que tenía humanamente, que no era poco, él humanamente tenía un nivel de élite. Venía de una familia muy rica, había estudiado filosofía, sabía 3 idiomas por lo menos, tenía ciudadanía romana y como hebreo venía de la tribu del primer rey, de Benjamín. Y él como religioso era fariseo, que eran los que más se esforzaban. Pero todo eso, que humanamente era el nivel de élite, dice que comparado con el Evangelio era como basura. Filipenses 3:8, como basura comparado con el Evangelio, con el conocimiento de Jesús el Cristo. Y ese era el recipiente oculto del remanente Pablo. Por eso Dios los utilizó grandemente para cumplir la evangelización mundial en su época. Por eso hay que preparar ese recipiente espiritual, pero también el recipiente oculto. Y lo tercero, ese recipiente real. ¿Qué es lo que va a ocurrir si preparamos el recipiente espiritual, el recipiente oculto? ¿Qué va a ocurrir? Vemos cómo la iglesia primitiva, cuando fueron totalmente esparcidos a causa de la muerte de Esteban, que fue martirizado, los persiguieron grandemente, tuvieron que salir. Pero esa crisis, si estamos conociendo el plan absoluto y tenemos esos recipientes preparados, esa crisis va a ser un punto de cambio, una oportunidad para nosotros, como lo fue. Porque de esa manera llegaron a Antioquía, y allí por primera vez se predicó el Evangelio a los gentiles. Y se levantó una iglesia de gran bendición, una iglesia que tenía 4 características. ¿Cuál es? La primera, la mano del Señor, dice, estaba sobre ella. Se veía la gracia de Dios. También se levantaron multitud de discípulos y en tiempo de hambruna levantó una ofrenda para apoyar a la iglesia de Jerusalén. Dios le dio la economía de la luz. Por eso ciertamente, si estamos preparando ese recipiente espiritual, ese recipiente oculto, no buscando mi yo, mi plan, mis deseos, sino solamente el Evangelio, con un corazón para salvar a las personas, todo lo que nos ocurra en la vida real va a ser para cumplir ese plan absoluto. Por eso, esa dificultad de la iglesia fue realmente el mejor momento, la oportunidad para estar predicando el Evangelio. Y se levantó la iglesia de Antioquía, que fue la iglesia donde comenzaron, en Hechos 13, las misiones mundiales. No solo eso, en el segundo viaje misionero, Hechos 16, del 6 al 10, estaba la puerta cerrada. El Espíritu le decía a Pablo, no vayas a esa ciudad. Él quería predicar, estaba deseando predicar, pero el Espíritu le decía que no. Estaba la puerta cerrada. Entonces se iba a otra ciudad, pero el Espíritu le cerraba la puerta. Era algo que no podía entender, ¿verdad? Porque él quería predicar el Evangelio. Pero Dios mismo lo paraba. Y ese tiempo de tener la puerta cerrada realmente fue el mejor horario. ¿Por qué? Porque Dios tenía otro plan en ese tiempo para ellos. Después de orar en Troas, allí tuvo una visión de un varón macedonio que le decía, pasa y ayúdanos. Y Macedonia era Europa. Por primera vez, Pablo, que siguió muy bien la palabra, a la mañana siguiente embarcaron para Macedonia, para Europa, y empezaron allí en Filipo a hacer el movimiento de la palabra. Y Dios, que tiene discípulos preparados, empezó a levantar y a abrir las puertas allí en Europa. Por eso, ciertamente, eso que parecía que la puerta estaba cerrada, no, es que Dios tenía algo mejor. Y si nosotros encontramos ese plan absoluto, lo que Dios quiere que estemos haciendo, y preparamos ese recipiente espiritual, ese recipiente oculto, todo lo que nos ocurra, aunque parecen problemas, crisis, vamos a ver que realmente es el plan de Dios, es el tiempo, la mejor oportunidad para tomar un nuevo camino, para poder subir a un nivel más alto, para poder alcanzar otro campo. Vemos también
en Hechos 16, del 19 al 40, allí, en esa ciudad de Filipo, cuando Pablo, lleno del Espíritu Santo, libera a esa muchacha divina que estaba endemoniada, se levantó una gran persecución. Les pegaron con varas y los metieron a Pablo y a Silas en la cárcel, no solo en la cárcel, en la mazmorra más oscura, con cepos, y allí estaban. Pero ellos, ¿qué estaban haciendo? Como tenían ese recipiente espiritual, ese recipiente oculto, ¿qué hacían ahí? Quejarse, criticar, enfadarse, desanimarse, para nada. Dice que estaban alabando a Dios, ¿verdad? Estaban glorificando a Dios. Eso es lo que hacían ellos, porque sabían que a través de eso Dios tenía un plan. Y ciertamente así fue. El carcelero y toda su familia pudieron creer que Jesús es el Cristo. No solo eso, seguramente, aunque no aparecen muchísimos de los presos, también pudieron poner su fe en Jesús el Cristo. Y ciertamente fue la oportunidad para que fueran testigos de Jesucristo. También vemos en Hechos 19, 21, 23, 11, Hechos 27, 24. Pablo siempre estaba orando: Señor, ¿cuál es tu plan absoluto? ¿Qué quieres que haga? Y Dios le habló claramente: es necesario que vayas a Roma, es necesario que comparezcas ante César. Roma era la capital de todo el imperio más importante de ese tiempo. En Roma estaba César, que era el rey más importante humanamente. Y el deseo de Dios es que fuera allí a predicar el Evangelio. Eso significa la evangelización mundial. Por eso no es importante que me esté esforzando, intentando tener un plan, una estrategia. No es así. La evangelización mundial, Dios la hace, Dios tiene todo preparado. Nosotros lo más importante que hay que hacer cada día es orar: Señor, ¿cuál es? ¿Cuál es ese plan absoluto que tú tienes para mi vida? ¿Cuál es el plan que tú tienes en cada circunstancia que estoy viviendo? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Es lo que tenemos que hacer. Dios hace la obra. Nosotros tenemos que orar para ver qué es lo que quiere que estemos haciendo y preparar ese recipiente espiritual cada día, que puedan tener un tiempo para editarse la palabra, tomar fuertemente creyendo la palabra de Dios, cada día que puedan tener ese tiempo de oración, planificando con la oración y recibiendo ese poder espiritual. Y no solo ese recipiente espiritual, también un recipiente oculto. Hay que salir de las heridas, hay que salir del yo, de buscar solo las cosas materiales, de buscar el éxito, el poder. Hay que quitar eso para poder estar dejando que a través de nuestras vidas el único deseo sea compartir el Evangelio, que el reino de Dios se establezca. Y de esa manera, si estamos disfrutando de esos recipientes, todo lo que ocurra, vamos a ver que ese es el recipiente real. Dios va a utilizar las crisis como una oportunidad. Los problemas serán respuestas. Las pruebas, el mejor momento para proclamar el Evangelio. Y Dios, a través de nuestras vidas, va a cumplir la evangelización mundial. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar tomando fuertemente esta palabra que Dios nos da por su gracia y que Él mismo va a cumplir en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias, porque solo por tu gracia podemos ser tus hijos a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo en la cruz. Que podamos, Señor, estar orando para que nos muestres cuál es el plan absoluto que tú tienes para nuestras vidas, qué es lo que tú quieres que estemos haciendo. Padre, obra poderosamente y muéstranoslo. También ayúdanos a preparar ese recipiente espiritual, oculto, y el recipiente real, para que a través de nuestras vidas tu reino se establezca en nuestras familias, en nuestras ocupaciones, en nuestras regiones y hasta lo último de la tierra. Padre, bendice cada una de las familias que representamos. Bendice cada uno de los países hispanos en el nombre de Jesús el Cristo. Que estés obrando en tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para la evangelización mundial y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo.
Amén y amén. Mañana, por gracia de Dios, tenemos ese tiempo tan precioso, tan bendito de dar culto. Podemos dar culto presencialmente y también algunos vía online, ¿verdad? Pero lo importante, me gustaría pedirles que estén orando desde hoy, preparando sus corazones, porque realmente tenemos que tener verdadera victoria en el culto, el primer día de la semana. Eso va a marcar la bendición, la dirección para los 6 días restantes. Por eso, desde hoy mismo, que estén orando, preparando en oración sus corazones, y que mañana, el tiempo que estén dando culto, que estén de verdad mirando solo a Jesús el Cristo, orando, bendiciendo su nombre, dándole gracias, cantándole a Él. Y cuando reciban el mensaje, escuchen la voz de Dios para su vida. Si están orando, Dios les va a hablar. Incluso tomen una libreta y tomen nota. Esa palabra es importantísima. Lo que Dios les hable, la gracia que reciban, escríbanla. Y antes de dormir mañana, que la mediten tranquilamente, que estén orando. El Espíritu les va a iluminar cada vez más esa palabra, se va a grabar, enraizar. Y cada uno de los 6 días restantes, que tengan ese tiempo para meditar en ella, para orar con ella y para aplicarla, para ponerla en práctica. Verán cómo Dios cumple la palabra, exactamente, cómo esa palabra es respuesta para todos los acontecimientos que van a experimentar durante la semana. Van a ver cómo Dios responde sus oraciones y cómo Dios, que es vivo, está con cada uno de ustedes. Esa es la mayor bendición. Compartir esa bendición, esas respuestas, eso es el evangelismo, y el evangelismo es el deseo de Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén orando fuertemente para tener victoria a través del culto. Mañana también, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el aposento alto. Les pido que estén orando para que el Señor nos dé la palabra que Él tiene preparada para nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.